porque tú nos permites estar aquí, Señor, para escudriñar tu palabra. Te doy las gracias por el esfuerzo, Señor, que ponen mis hermanos de poder acercarte a tu casa, Señor. Y esperando siempre, Señor, que vengan porque les gusta la palabra en cómo, Señor, los vamos pastoreando y llevando hacia la verdad. Cómo estamos ejerciendo nuestra responsabilidad, Señor, de discipular. Señor, yo te pido, Padre, que tú nos des todavía a todos los que participamos en este púlpito, incluyendo los músicos, que nos des esa unción, que nos des esa hambre de seguirnos preparando para poder, Señor, seguir ejerciendo nuestro sacerdocio, para poder, Señor, seguir dirigiendo a tu pueblo, Señor, porque es un privilegio el que tú nos concedes de dirigir a tus ovejas, de llevarlos, Señor, por pastos frescos, de llevarlos, Señor, por lugares donde ellos pueden encontrar la paz, donde ellos pueden, Señor, en todo tiempo tomar este refrigerio y poder continuar con la vida que desafortunadamente, Señor, ha incrementado su grado de dificultad después de esta pandemia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nosotros los bendecimos y bendecimos tu palabra, Señor, y esperamos que quede dentro de nosotros, Señor, en este día, Padre. Y todos decimos, amén. Yo creo que, si estoy honesto, no sé por dónde empezar. Pero no quiero decir no sé por dónde empezar en cuanto a falta de conocimiento, sino a la importancia y relevancia del mensaje. Pero sí quiero comentar con ustedes que desde mis 25 años, hace 24 años, que empecé a convivir en el liderazgo con la iglesia, sí les puedo decir a ustedes algo que generalmente ocurre en las mentes de los padres que forman parte de la iglesia. Y voy a continuar con este tema que yo le puse, la batalla por nuestra mente. Y dentro de la batalla por nuestra mente, yo creo que hay veces que hay una enorme incertidumbre en cuanto a la salvación de nuestros hijos. ¿Alguien puede decir amén? Al menos los padres podemos abrir nuestro corazón y decirles, muchachos, ustedes no tienen idea de la preocupación que tenemos por el exponerlos a ustedes al mundo al que vivimos. Si usted se da cuenta, aún hay gente que ya se abstienen de tener hijos, porque simplemente ellos razonan y ellos dicen, ¿para qué traerlos a sufrir a este mundo? Y realmente lo dejan a uno pensando. Y realmente, si no conociéramos esto, quizás nos convencerían. Digo, de 23, 24 años que tengo conviviendo con los padres, hay una sola cosa que te puedo decir que ha generalizado mi preocupación, porque constantemente los padres vienen a mí y me dicen, hermano, ¿qué hago con mis hijos? Hermano, es que mi hijo está perdido. Hermano, vaya a hablar con mi hijo. Hermano, ore por mi hijo. Yo le puedo decir que en 25 años de ministerio, eso es la petición que más ha salido de la boca de los padres. Es incertidumbre la que a veces inunda nuestro corazón. Amén. Como padres es difícil llegar al punto donde nuestra mente descansa en paz de esta inquietud, de esta incertidumbre a causa de ¿qué será de mis hijos? Recuerdo, cuando estaba en el Instituto Bíblico, uno de mis maestros fue a visitar la iglesia de Corea, la iglesia más grande del mundo. Parece que si no mal defino este nombre, parece que el pastor se llama el pastor Chao, en Corea, que tiene una iglesia enorme. Pero aún así, con todo lo que este pastor tiene, y tiene casi 1000 pastores debajo de él, para que usted entienda la magnitud, el tamaño de la iglesia, él solamente tenía una sola preocupación. Y dice que una vez en oración,
El Señor le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Yo lo creo. Y este hombre, con toda la humildad, con toda la sinceridad del mundo, solamente le dijo, Señor, yo quiero que mis hijos sean salvos. Entonces no nomás es la preocupación de los que están sentados en las sillas, también los pastores. Nos damos nuestros jalones de greñas a veces, de la incertidumbre, de no saber qué será de nuestros hijos. Amén. La batalla por nuestra mente va a arreciar todavía más. El sermón pasado con para decirles, esta es la segunda parte. Yo quiero, pues quizás si no contestar algo, sí al menos quitarles un poco la incertidumbre. Hace 8 días me quedé con una palabra, pacto. Amén. Yo le doy un consejo y no es para que usted me escuche a mí, es para que usted sea libre en su mente. Puede ver los videos cuantas veces usted quiera. Aunque no les dé usted like, no es importante. Pero su paz sí es importante. Entonces, yo quiero empezar ahora precisamente cuando en la Torá de esta semana vamos en el capítulo 6 y, si no me equivoco, desde el 6 al 9, donde nos relata la historia de un hombre llamado Noé. ¿Quiere escucharlo? Yo sé que usted ya lo conoce. Yo sé que usted ya ha escuchado este personaje más de una vez, pero yo quiero llevarlo a que usted más o menos entendamos por qué es tan importante, considerar la palabra pacto dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos cuando entramos en un pacto con Dios? ¿Algunos de ustedes tienen una idea? Pues quizás ese sea el punto más importante y estratégico que usted necesita para el evangelismo que necesitamos hacer. Y decirle a un padre, si no te preocupas por ti, al menos preocúpate por tus hijos. Si no lo haces por ti, al menos hazlo por tus hijos. Porque voy a tratar no de afirmar lo que ahorita he escuchado, porque lo que ahora he estudiado es muy diferente a lo que se me enseñó. Y he tomado la decisión esta semana, después de una batalla en mi mente, repito, porque no solo es usted, también es uno mismo, de establecer la doctrina, amén, como uno la lee y como uno la percibe. Porque uno toma responsabilidad cuando está uno predicando delante del Creador, delante del Eterno. Y uno dice, Señor, cada palabra que sale de mi boca no tan solo que vaya ungida, Señor, pero que vaya con la verdad. Y si tú, Señor, vas a recordarme algún día, cuando esté parado delante de ti, que cometí un error teológico, lo siento mucho, pero ahorita tú eres mi testigo que el esfuerzo ha sido al máximo, de acuerdo a mi capacidad. Vamos a Génesis capítulo 6, muchachos, y vamos a darle una pasadita a lo que es el pacto de Noé. ¿Qué le parece? Ahora, déjeme decirle algo muy importante que yo necesito que usted tenga en consideración en este momento. Cuando a usted le pregunten cuántos pactos hay, usted tiene que tener una respuesta definida. ¿Amén? Déjeme decirle que hay 6 que son definitivamente los 6 pactos más renombrados, pero yo calculo que hay más. Yo calculo que Dios también hizo un pacto con Adán, que se le conoce como el pacto adámico, pero no toda la gente respeta ese pacto. Por eso voy a empezar desde lo que la mayoría de la iglesia tradicional piensa que fue el primer pacto, el pacto con Noé. Después del pacto de Noé, recuerde que también está el pacto con Abraham. ¿Se recordó? El pacto con Abraham tenía una señal, y esa señal era la circuncisión sobre el varón a los 8 días. Ya lo vimos. La vimos en la fiesta de los tabernáculos. A la mujer, no, la mujer entraba directamente en el pacto, nada más era el varón. Amén. Después de eso, nos damos cuenta que el Señor hizo un pacto sacerdotal. ¿Con quién lo hizo? Con Aarón y con sus hijos y con el pueblo levita. ¿Ya se acordó? Y el Señor lo confirmó
en uno de los hijos, de uno de los descendientes de Aarón, después que Aarón partió, dejó a uno de sus hijos y también lo confirmó en él, se llamaba Fineas, ¿ya se acordó? También hubo otro pacto, el pacto davínico. ¿Se recuerda usted que el Señor, tocado por lo que David había hecho de levantar un santuario para él, que le dijo, no te faltará varón que se siente sobre tu trono, y pondré tu trono eternamente y para siempre? Y por lo regular, cuando el Señor dice un pacto, usa estas palabras, vivo yo, dice el Señor. Cuando con eso el Señor está firmando que Él va a ser fiel. Amén. Y si me continúo y si me sigo hacia adelante, no sé cuántos llevo, pero quiero llevarlos hasta el último pacto que se hizo a través de Jesús, Yeshua. Lucas capítulo 22, ¿qué fue lo que nos dice? Jesús nos dice que Él, a través de su sangre, dice que esta es la sangre que es derramada por ustedes para perdón de pecados. Este es el inicio de la renovación de este pacto. Entonces, cuando usted quiere interpretar la Biblia, no tan solo es de venir y leer. Hay que ponerse a estudiar. Pero yo quiero llevarlos al Noé. Quiero que usted vaya conmigo en el capítulo 6 y vamos a empezar a ver unos cuantos versículos, empezando por el 8. ¿Qué le parece si empezamos por el versículo 8? Yo leo. Y el versículo 8 dice de esta forma: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué versículo tan pequeño, amén, pero qué versículo tan hermoso. Ustedes también, muchachos, vienen para acá, han hallado gracia delante de Dios. Si no, ustedes no estuvieran aquí. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús nos lo dijo, dice, nadie viene a mí si no es traído por el Padre primero. Gloria a Dios que nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. Quizás no por nuestra perfección, porque si sigo leyendo hacia adelante en el mismo capítulo, dice también la palabra, dice características de este varón, y dice que Noé era un hombre justo. Usted puede decir, bueno, yo no era justo cuando llegué al Señor. No se preocupe, la justicia de Jesús se nos es aplicada a nosotros cuando creemos. Amén. Somos hechos justos, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta que en el capítulo 6 empieza e inicia diciendo, ¡hey! Noé halló gracia delante de Dios. Para luego brincarse al versículo 18, voy a irme así, salteando un poco. El versículo 18 lee de esta forma y dice, mas estableceré mi pacto contigo. Puedo volver a leer esto para que lo marque y lo meta usted dentro de su corazón. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es lo que dice la Biblia. Y yo sé que cuando yo estoy enseñando esto, hermano, gente que me va a escuchar, que son pastores amigos míos, me van a querer poner la soga en el cuello. Mire, no me importa. Porque yo podría decirle, mucha gente va a pensar y va a estar diciendo, usted me está diciendo que automáticamente cuando yo creo en Jesús, mis hijos son salvos. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que considere los beneficios del pacto. Es lo que estoy diciendo. Amén. Y aparentemente, déjeme decirle algo para que todos aquellos que nos critican por la forma en la que predicamos todavía se molesten más. ¿Qué le parece si le digo, en el plan perfecto de Dios, el que toda la familia fuera salva? Ese era el diseño original.
Amén. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que Dios concede los deseos de mi corazón? ¿Y qué mejor si pido de acuerdo a su voluntad, dijo Jesús, me será hecho? Si pido la salvación de mis hijos, ¿qué es lo que más deseo? Siempre yo le digo al Señor de esta forma, déjame, a mi edad, a mis años, si quieres, empiezo desde el principio cruzando el río. Pero no me quites a uno de mis hijos. Todo lo da el hombre por su vida, dice la palabra de Dios. Y todo lo damos los padres por la vida de nuestros hijos. Porque si no, usted no es padre. Todo. Y estoy molesto a veces con la iglesia paulina, porque confunden a la gente, generan incertidumbre dentro del corazón de la gente. Es más, perdón, delante de Dios me pongo porque sin darme cuenta, solamente seguido por muchas enseñanzas que ahora tengo que corregir. Quizás yo también lo hice. Pero quiero decir inicialmente, por ahí empezamos, muchachos, el plan original de Dios es que la familia completa sea salva. Ese es el plan, ese es el diseño, amén, que Dios tiene para ustedes. Ese es lo más hermoso de nuestra fe. Ahora usted va a decir, ¿cómo puede probar usted eso? Excelente. Me gusta que me pregunten, porque yo también me lo pregunté a mí mismo antes de pararme aquí. En mis estudios, yo no veo ningún pacto que no sea considerada la descendencia de la persona con la que lo hace. Vamos a darle una revisada. A Abraham y a tu descendencia, ¿qué? Daré esta tierra. Vamos a considerar otro. El pacto con Aarón, el de sacerdocio. Tú y tus hijos serán sacerdotes. ¿Incluye quién? A tus hijos. Revisemos otro. ¿Qué le parece? ¿Qué me dice usted del pacto con David? Y no te faltará descendiente que se siente en el trono. ¿No está incluyendo a sus hijos? Esa fue la promesa del pacto. Amén. Por eso yo le digo con mucho respeto para las iglesias paulinas. Respeto su teología, la conozco al derecho y al revés. Me he tardado 25 años estudiando para llegar a este punto. Usted va a decir, hermano, pero yo he escuchado que la salvación es individual en el Nuevo Testamento. Bueno, yo no estoy diciendo que no. Yo lo que estoy diciendo es que nos reconsideren los beneficios de los pactos de Dios. Es todo lo que estoy diciendo. Estoy tratando de ir con usted paso a paso y estudiando lo que es un pacto. Amén. Pero si usted me quiere decir, porque sé que van a brincar muchas gentes que me van a escuchar, entonces yo les diría a ellos, perfecto. Si usted piensa que en el Nuevo Testamento no se incluyó o Dios no tuvo en mente a la familia, déjeme comprobárselo. ¿Qué le parece? Porque para muestra basta un versículo de la palabra del Señor y no puedo decir que voy a usar uno, puedo usar 5 en este mismo momento y solamente necesito 3 legalmente en hermenéutica para hacerlo una doctrina. Voy a decirles esto, Hechos capítulo 2, parafraseo, mientras usted llega, parafraseo para no darle la vuelta a la hoja. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y dice así la palabra del Señor en Hechos 2, 38, y no quite su dedo del Nuevo Testamento, porque
yo vuelvo a repetir, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Digo, toda la palabra de Dios. Y recuerde que le dije la semana pasada que doblara la hoja en su Biblia que dice Nuevo Testamento. Eso fue lo que dije y estoy tomando la responsabilidad de lo que dije. Amén. Dije, toda la palabra es inspirada por Dios y es apta para edificar, para redarguir, para instruir al pueblo de Dios. Dice Hechos 2:38, dice, para ustedes, ¿y para quién? Parafraseo, y para sus hijos es esta promesa. ¿Estoy parafraseando bien? Hechos 2:38. Predicando, ¿quién? El apóstol Pedro. Enfrentando, ¿a quién? Al pueblo de Israel, que estaban afueras. Y como estamos hablando de Hechos capítulo 2, seguramente afuera del aposento alto, si no me equivoco. Y cuando empezó a predicar, o terminó, su conclusión fue esta. No tan solo que creyeran y se bautizasen, pero también les reafirmó y les dijo, ¿para quién? Para ustedes y para sus hijos. Es esta promesa. ¿Lo cité correctamente? O 39, perdón. Entonces brínquese al 39. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que, ¿para quién? ¿Para quién? Pastores, ¿por qué usamos el Nuevo Testamento solamente para reclutar gente, para llenar nuestras iglesias, sin importarnos realmente su estado mental ni espiritual? Porque esto es usado por la iglesia paulina para reclutar gente. Ahora me doy cuenta lo que es la diferencia entre reclutar gente y discipular gente. Es una gran diferencia. Porque yo en mi intento por reclutar y llenar esta iglesia, puedo usar la Biblia de acuerdo a mi conveniencia. Después de todo, el punto no es discipular a la gente, sino llenar la iglesia. Que caiga la lana y de ahí todos en paz. Usted se va para su casa, yo me quedo en la mía y nos vemos el siguiente domingo. Amén. ¿Ese es el punto de la iglesia? Para mí no. Para mí no. Solamente le dije un versículo, perdón, qué bueno que me recordó, que le prometí más. Amén. ¿Por qué no nos quedamos en el mismo libro y vamos a Hechos 16:31? A ver si ahora sí no me equivoco, muchachos, por favor, ayúdenme. En lo que usted lo busca, voy a refrescarle la mente diciéndole, parafraseando, ¿se acuerda usted que estaba el apóstol Pablo en la cárcel en Filipo? Si no recuerdo, espero no estarme equivocando. Y se recuerda que en este momento pasó algo en esa celda, en esa cárcel, y había un hombre que comúnmente le podemos decir que era el carcelero, era el guardia, como usted lo quiera llamar. Y Pablo le testificó y le dijo, ¿qué le dijo? Cree, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y salvo serás tú y toda tu casa. Oh no, pero sí ocupamos ese versículo para recorrer las calles de Dallas, la Ciudad de México, Cuautitlán Izcalli y todos los lugares donde visitamos, para decirle a la gente, cree en el Señor Jesucristo y salvo serás toda y toda tu casa, para después llenarlo de incertidumbre en cuanto a la salvación de sus hijos. A mí no se me hace derecho eso. Yo no sé, yo vengo de un barrio donde siempre teníamos un dicho, juntos llegamos. ¿Alguien me lo complete? Juntos nos vamos. Y le doy gracias a Dios que me dejó crecer en los barrios de la Ciudad de México. También uno se forma, amén, y se le mete uno el barrio en la sangre y aprende uno a ser leal y derecho.
porque si no también te puede costar la vida en los barrios. Y yo digo, usted, hermano, contienda contra mí. ¿No es este el versículo preferido para el evangelismo de la iglesia paulina? ¿No le estamos ofreciendo a la gente que crean en el Señor Jesucristo y salvos serán ellos y toda su casa? O quizás la iglesia paulina nunca comprendió a un hombre judío llamado Pablo, Beto. Ahora podemos tener libros que dicen el judaísmo de Pablo, el judaísmo de Jesús, que te meten realmente en la verdad. Que si te gusta estudiar, ya no hay excusa. Pastores, ya no hay excusa. Escuché recientemente un video de un mexicano que dijo, el problema que tenemos en México es que estamos flojos. Dice, porque el YouTube es toda una universidad gratuita. Amén. Usted aprende inglés, francés, hebreo, todo gratuitamente. Español, gratuitamente. Pero solamente llevo 2 versículos, ¿verdad que sí? Bueno, pues, ¿qué les parece si damos otro? Muchachos, para tratar de ver en qué nos metimos. Amén. ¿Cuáles fueron los beneficios del pacto que hicimos con Jesús? ¿No es importante esto para su vida? Para la mía sí. Porque en esta batalla por la mente, en esta batalla que tengo, esta semana, mi hija estuvo una semana fuera. Ya es un adulto y todavía ¿qué le pasan por la mente a uno, muchachos? Peligro. Y más cuando ellos van a un lugar que usted no conoce. ¿Sí me comprende? Y más que no puedo agarrar la camioneta y estar allí en 20 minutos. Entonces, causa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Y quizás ustedes jóvenes nos entiendan que no ha sido el deseo de fastidiarlos. No queremos fastidiarlos. ¿Ustedes creen que nos gozamos en fastidiarlos? Nos preocupamos por ustedes. Porque nuestro corazón como padre se inunda, se llena de incertidumbre porque les amamos. Amén. Sopórtennos un poco, dijo el apóstol Pablo. Jóvenes, sopórtennos un poco cuando ponemos presión sobre ustedes. Es todo lo que le puedo decir. Recíbalo de parte de Dios para que justifique usted a su padre o a su madre. En la insistencia, en la persistencia que a veces, o el énfasis que a veces usted siente que le ponen en su vida, no se quieren involucrar en su vida, créanme. Quieren asegurar que usted esté metido juntamente en el arca como estuvo los hijos de Noé. Otro versículo, Tito 1:6. Tito 1:6. Pero ¿por qué es tan importante, muchachos, que el apóstol Pablo sigue insistiendo en hablar de los hijos? Y ahora Pablo se mete con los sacerdotes, se mete con los líderes de la iglesia, se mete con los ancianos de la iglesia y le da a este discípulo llamado Tito, le da una cátedra y le dice, te mandé a ese lugar llamado ¿qué? Creta, si no me equivoco. Dice, para que corrigieses lo deficiente. Dice, y que para que pusieras obispos donde quiera que haya una necesidad. Pero estas son las características que vas a buscar en cada obispo. ¿Estamos ahí? Tito capítulo 1. Si no me equivoco, el versículo 6, usted corríjame. Dice, después de empezar a ver las características, al último del versículo o a la mitad, en el intermedio, dice, y que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución. Públicamente le doy gracias a mis hijos que porque ellos se han mantenido, yo me he podido mantener en el ministerio. Amén. Porque el día que uno de ellos caiga, yo tengo que abandonar este lugar si realmente amo el ministerio.
Un pastor no puede pararse aquí enfrente y tener su casa volteada al revés. Ningún pastor puede pastorear con sus hijos perdidos. Póngase abusado, hermano. Por eso están todos confundidos. Disolución. Entonces, Pablo trataba de decirnos algo más. Amén. Pablo estaba insistiendo en que él era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, estricto. Amén. En cuanto a su fe, seguía las enseñanzas de los padres, es lo que dijo él en su defensa. Quizás, ahora todavía sigo tratando de llegar a un punto. Quizás jamás hemos entendido la Biblia porque se nos olvidó la palabra pacto. Es que ahora la gente se dedica a buscar iglesias donde haya buena música. Es que ahora la gente se dedica a buscar iglesias donde haya buenas butacas y donde poner las asentaderas ahí. Es que ahora la gente se dedica a buscar edificios cómodos. Es que ahora la gente se dedica a buscar dónde perderse para que nadie vea cuando vienen o no vienen. Porque las iglesias pequeñas, así como nosotros, mire, ponemos presión unos sobre otros. Somos una familia, amén. Y el día que no venga Lalo, ¿qué pasó con Lalo? Lalo ha de pensar que nunca he preguntado por él. ¿Y qué pasó con Lalo? ¿Y qué pasó con Lalo? ¿Y qué pasó con Joshua? ¿Por qué no vino Joshua 2 semanas? ¿Usted cree que no me doy cuenta? ¿Usted cree que no me preocupo? Hey, no estuviera aquí al frente pastoreando, amén. Es mi obligación. Pero quizás no comprendimos del todo al apóstol Pablo. Por eso yo le aconsejo una cosa cuando voy a empezar a leer el judaísmo de Pablo para entender más lo que es el Nuevo Testamento. Quizás no entendimos de todo el mensaje de esos primeros miembros de la iglesia que eran todos hebreos. Amén. Quizás no les comprendimos. La primera iglesia no fue la iglesia católica romana, con todo respeto. La primera iglesia fue israelí. No, vámonos a la historia, universal o bíblica, como usted quiera. Se lo compruebo en 10 minutos. Entonces yo sigo insistiendo, si quiero seguir predicando sobre lo que es la batalla de la mente en los padres, hermano, ¿cómo sacio esta incertidumbre, esta ansiedad de saber qué va a pasar con mis hijos? Yo la tengo. Levante su mano quien la tiene. Bueno, los que somos padres, ¿no? Bueno, queremos garantías, amén. Of course. Queremos garantías, desde luego que sí. Porque pues, tenemos un Dios que da garantías, amén. ¿No? Usted creyó en Jesús y fue sellado con su Espíritu. ¿Cuántas veces en su palabra el Señor dice, vivo yo? Amén. Dice Jehová a Abraham, le dijo, parte este carnero a la mitad y voy a pasar para él para que me creas. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que yo leo en la Biblia. Un Dios que da garantías. ¿No lo convencí? ¿Acaso no dijo Jesús? Y yo estaré con vosotros hasta el final de este mundo. Praise God. Y Él está con nosotros hasta el final de este mundo. Amén. Esa es una garantía de parte de nuestro Mesías.
Pero todavía no hemos acabado. Génesis 8. Génesis 8. ¿Ya lo encontró? Lee así la palabra del Señor. Después que pasaron los 40 días, ¿cuánto tiempo duró el diluvio? ¿Cuánto tiempo se construyó el arca? Wow, te imaginas trabajar 120 años solamente para que el Señor se le ocurriera usarla por 40 días. ¿Se recuerda hace 8 días que les dije la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Dios es soberano. Amén. Nuestra responsabilidad es obedecerlo. Aunque 120 años se llevó Noé, dijo, bueno, valió la pena. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra en 8, si no me equivoco, lo que les dije, 8:16. Fíjese lo que le dice, sal del arca. ¿Quién? Tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Muchachos, pero ¿por qué en cada mandamiento que se le da a Noé vuelve el Señor? ¿Por qué vuelve a repetir lo que ya anteriormente dijo? Entra tú, tus hijos, tu esposa, tus nueras, entran al arca. Ahora, sal, tú, tus hijos, tu esposa, tus nueras. ¡Wow! Pero ¿por qué tenemos un Dios tan explícito? Ahora, yo no estoy diciendo todavía que automáticamente la salvación de nuestros hijos es concedida. Yo lo que estoy diciendo es que si Dios los metió en el arca, en el pacto, la responsabilidad de Noé era mantenerlos dentro del arca a salvo. ¡Hello! ¿Seguimos estudiando la Biblia o ya los fastidié? A ver, porque me dice la palabra en el 9:1, vamos en ese orden. Ya salió toda la familia. Y dice, el 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Y a quiénes? Y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor, el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos os he entregado. Ahora, perdón, solamente me quería enfocar en el número 1. En el versículo número 1 dice el Señor que el Señor bendijo. ¿A quiénes? A Noé y a sus hijos. Recuerde, hermano, amén, ¿sería Dios voluble si bendice para después maldecir? Teológicamente, para todos los que pisaron un instituto bíblico, si es que lo pisaron, Dios no es mutable. ¿Cómo va a decir ahorita algo para luego decir, ay, perdón, me equivoqué, Berenice? Dios nunca te va a decir así, ¿verdad, hija? No. ¿Dios qué? Lalo, se planta sobre tu palabra. Se planta sobre sus promesas. Amén. Si Dios te habló, Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Espéralo. Espéralo. Amén. Sé fiel. Guárdalo en tu corazón. Él pasa lectura a nuestro corazón todos los días. Y entonces salió, barcó del arca y Dios los bendijo. Pero aquí estamos en un problema. Si en el mismo capítulo, en el versículo 1, dice que Dios bendijo
a Noé y a sus hijos, ¿por qué entonces el versículo 25 lee de esta forma en el mismo capítulo? Maldito sea Canaán. Aquí hay una controversia, muchachos. Es el mismo libro, es el mismo capítulo, es el mismo Dios, es el mismo hombre Noé, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, 9:1, para luego venir en el 25 y decir, maldito sea Canaán. ¿Quién fue el que maldijo a Canaán? ¿Dios o Noé? Noé. Soberanía de Dios, Dios bendijo. Responsabilidad del hombre. Hay un versículo que tiene mucho en la boca un pastor y siempre lo está diciendo. En la boca tenemos el poder de la vida y la muerte. También Tamra dice este versículo. En la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. O sea que nos damos cuenta que el plan de Dios, repito, yo no estoy diciéndole que tus hijos automáticamente sean salvos, ¿verdad que yo nunca dije eso? Yo lo que estoy diciendo, Señor llamó a Noé y a sus hijos, construyeron el arca por 120 años, Señor los metió en el arca y selló el arca, los hizo flotar por 40 días y 40 noches, para después, cuando el arca sentó sobre aquel monte en Turquía, también el Señor le dijo, ahora desciende tú y tus hijos. La responsabilidad de Noé fue pastorear y mantener a sus hijos dentro del pacto. Es lo que estoy diciendo, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces estamos diciendo, usted no me está garantizando la salvación de mis hijos. Yo lo que le estoy diciendo es, sus hijos ya tienen el 50% ganado. ¿Cómo? 1 Corintios capítulo 7. ¿Qué les parece si nos metemos en la Biblia a ver si así aprendemos algo? 1 Corintios capítulo 7. No recuerdo bien, no lo apunté en mis notas, perdón, pero lo tengo en la mente. No sé si es el versículo 25, muchachos, donde el apóstol Pablo le da el consejo a una mujer con que le dice, si está casada con un inconverso, ¿sí? Le dice, tranquila, mantente en esa relación. Amén. Dice, porque el incrédulo es ¿qué? Santificado en la mujer. Búsquelo, síguelo buscando. 1 Corintios capítulo 7. Después del 20, ahí lo empieza a buscar. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Pero también luego después, el énfasis del apóstol nos dice, porque de esa forma vuestros hijos serían santos. Si no, vendrían a ser inmundos. ¿Ya lo encontró? Estoy seguro. Nada más deme el número del versículo. 13 y 14, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Quizás la iglesia paulina, que tanto énfasis le ponen a las cartas de Pablo, ni siquiera entienden las raíces hebraicas del apóstol Pablo. Otra vez el apóstol Pablo vuelve a meter aquí a los hijos, amén. ¿Y qué le dice? Le dice, si tu marido es incrédulo, dice, el marido incrédulo es ¿qué? Santificado a través de ti. Y también dice, no te salgas de ahí, dice, pues de otra forma, dice, tus hijos al momento son ¿qué? Repite esta palabra, por favor. Santos. Porque de otra forma, ¿serían qué? Inmundos. Esa palabra en español es fea.
Amén. Y todos lo sabemos. Inmundicia. Amén. Es fea esa palabra. Pero la Biblia no se molesta en ofendernos. Si nos tiene que ofendernos para salvarnos, lo va a hacer. Amén. Pero yo lo veo en el punto en cómo el apóstol Pablo lo expuso. Yo estoy en un pacto con Dios a través de la sangre de Jesús y los primeros beneficiados son mis hijos. Ese es mi punto. Eso es lo que estoy tratándoles de decir. También el apóstol Pablo, ya no voy a ir a dar la cita, el apóstol Pablo dice, no llevéis a ira a vuestros hijos. Ezequiel capítulo 18. Estoy dando muchas citas, ¿verdad? Ya lo perdí. Solamente parafraseo para terminar. Ezequiel capítulo 18, usted va a leer un refrán que inicia de esta forma y dice la Biblia, parafraseando, dice, los padres comieron las uvas y a los hijos se les destemplaron los dientes. Y el Señor le dice a Ezequiel, dile a la casa de Israel que ya no se dirá ese refrán más. Si el Padre es justo, parafraseo la Biblia para acabar más rápido, si el Padre es justo y el Hijo es inmundo, sea que cada quien muera por su pecado. Pero si el Padre es injusto y el Hijo es justo, muera el Padre y viva el Hijo. Porque en aquel tiempo decían los hijos, porque los hijos estaban deportados, cautivos en un lugar llamado Babilonia. Eso es el libro de Ezequiel. Ahí fue dado el libro de Ezequiel. La profecía de Ezequiel no fue dada en Jerusalén, fue dada en Babilonia, en la deportación. En aquellos 70 años que Judá estuvo cautivo en Babilonia. En ese tiempo llega el Espíritu de Dios sobre Ezequiel y le da esta profecía y le dice, yo sé que estos jóvenes están diciendo, estamos pagando el precio de la deportación por los errores de mi padre, por los errores de nuestra padre. Y quizás los hijos tenían razón. Porque era injusto que esos jóvenes, a ver, dígame el nombre de un joven en Babilonia. Daniel, dígame otro. Pero estoy diciendo yo, ¿verdad? Dígame otro, por favor. ¿Ah? Ok, otro. Asad, Mesra y Abednego. Nos hace falta mucha Biblia, ¿verdad? Mucha Biblia y menos porquería de televisión. Eran jóvenes y decían, estamos aquí por los pecados de nuestros padres. Eso no era justo. Amén. Yo creo que cualquiera de ustedes se hubiera inquietado si hubieran estado en esa situación. Decir, hey, Señor, estamos deportados sirviendo como esclavos en un país por los errores de mi padre. Entonces, ese refrán se hizo popular en la deportación hacia Babilonia. El Señor escuchó a esos jóvenes. Jóvenes, el Señor los escucha a ustedes también. Amén. Y le dice el Señor, ya no se dirá ese refrán. Ya no quiero ese sentimiento en mi pueblo. Ahora que cada quien muera por sus propios pecados. Pero ese no fue el plan inicial de nuestro Dios, ¿verdad que no? El plan inicial de nuestro Dios fue la familia en entero fuera salva. Noé, sus hijos, su esposa, amén, sus nueras,
Y quizás si hubiera ya habido nietos, hasta nietos. Amén. Ese fue el plan perfecto. Pero ¿quién falló? ¿La soberanía de Dios o la responsabilidad del hombre? Fallamos nosotros. Compruébemelo. Génesis 6, y con esto termino. Perdón, Génesis 9, 18. Génesis 9, 18. Lo que voy a leer es algo personal. Amén. Muchachos, lo que voy a leer es algo personal que Dios me reprendió esta semana. Amén. Si usted quiere aplicarlo a su vida, es bienvenido. Muchachos, esta palabra que voy a dar, Dios me la dio personalmente a mí. Usted no tiene que aplicarla a su vida. ¿Me está usted entendiendo, verdad? Yo me descubro delante del Señor y pido perdón al Creador, al Eterno, públicamente, porque me avergonzó esta palabra que el Señor me dio. Amén. Usted solamente escuche mi testimonio. Amén. Si la quiere usted aplicar para su vida, es bienvenido, hermano. Génesis 9:18. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jefet. Dice, y Cam es el padre de Canaán. Estos son los 3 hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo? Pero si es que el hombre no era tonto. Amén. A ver, muchachos, rásquenle, empiece, force su mente, ore al Espíritu del Señor. Amén. ¿Cómo puede ser posible que después de 40 días y 40 noches en el arca, la primera intención de Noé, ¿qué fue, Cristian? Plantar una viña para que esa viña le produjera ¿qué? ¿Y ese vino qué? Le produciera embriaguez, y esa embriaguez produjo que su hijo Cam se burlara de él. Y esa burla que hizo el hijo del padre fue causada por la primera intención del padre. Y yo, Roberto Espinosa, le pido perdón al Señor, porque esta fue la palabra que Dios me dio. Noé tuvo la oportunidad de empezar todo nuevo, muchachos. Métase en la Biblia. Cierre sus ojos y métase en la Biblia. Estamos hablando de que todo se inundó. Todo se mojó. El agua tuvo que bajar. Todo fue hecho nuevo. Estamos hablando que el plan de Dios para Noé era que Noé, después de esa cuarentena, repita la palabra cuarentena, ahí viene mi reprensión, porque nosotros también estuvimos en una cuarentena hace un año y parece que salimos más endemoniados de lo que ya estábamos. Eso fue lo que el Señor me dijo a mí. Ni siquiera me acuerdo cuán productivo fui en esos 40 días, porque seguramente tuve más tiempo. Porque ni siquiera tenía que estudiar tanto para predicar los domingos, porque cerramos la iglesia 40 días. Ese soy yo, su pastor. Y está usted en todo derecho de reprenderme, si usted gusta. Señor esperaba que después de esta cuarentena en la que metió a Noé, Señor esperaba que Noé saliera, bajara y empezar toda la creación fresca desde el principio. Me imagino otro huerto del Edén,
¿Y qué fue lo que Noé hizo? Lo primero que se le ocurrió es bajar una planta, y supo cuál, porque había varias semillas en esa arca. Las únicas semillas que sobrevivieron estaban en esa arca. Y bajó específicamente la que no tenía que haber bajado. Y eso causó el problema familiar. ¿Por qué no bajó unos elotes, digo yo, si era para hervirlos y comerlos con mayonesa? ¿Por qué no bajó una cabra para ordeñarle, hacer un rico queso de cabra? No. Bajó la planta que nunca tuvo que haber bajado. ¿Me está usted entendiendo? Yo, Roberto Espinosa, le pido perdón a Dios públicamente porque no aproveché esa cuarentena. Perdí la oportunidad que Dios me dio de estar 40 días en reposo y en oración, tranquilo, esperando un nuevo comienzo, un nuevo principio, porque el Señor, en cada cuarentena que la Biblia nos ha mencionado, Dios hace cosas nuevas. Moisés estuvo 40 días en Sinaí. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y Pablo nos dice de esta forma, es que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Eso es lo que significa. ¿Sí entienden cómo estoy cuadrando, muchachos, el Nuevo Testamento con el Antiguo? Usted es nueva creación. Dios espera que todas las cosas sean nuevas en nosotros. Dios espera. El plan de salvación para el hombre sigue siendo el mismo diseño. Entra tú y tus hijos, y tu esposa y la esposa de tus hijos. Dios no cambia. Ese es el plan inicial que Dios tuvo desde el principio. Desde Edén hasta nuestros días, en cada pacto Dios incluyó a Miguel, esposa y sus hijos. Y todavía, desde mi punto de vista, lo sigue haciendo. Pero está en nosotros, amén, que esos hijos no se bajen del arca. Tenemos que ser más estrictos con nuestros hijos, pero no al punto de llevarlos a ira, al punto de llevarlos a Cristo. Amén. Jóvenes, perdónenos. Muchas de las cosas que ustedes han sufrido han sido por causa de nosotros. Amén. Brandon, este sermón es para ti. Te lo debía. Tienes razón. Lo que es justo, es justo. Y a veces fallamos en construir generaciones fuertes. Amén. Pero vamos a esforzarnos. Vamos a echarle ganas. Que no se nos baje nadie del arca. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu palabra es poderosa, Señor. Y tu Espíritu Santo que no nos deja, Señor. No nos deja. Te doy las gracias por la vida de mis hermanos. Te doy las gracias por la salvación que tú das, por la oportunidad que tú nos das, Señor, a través de estar en pacto contigo. Te damos gracias, Señor, porque, pues, quizás, Señor, si no son todas nuestras preguntas, tu palabra sacia la mayoría de ellas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tú dejes caer tu bendición sobre tus hijos, Señor, y que puedan disfrutar su estadía en Cristo. Amén. Que empiecen, Señor, a ganar esa batalla por su mente, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.